Hoy lunes nos apetecía pues comenzar la semana hablando de cultura y bueno, teníamos la posibilidad de contar con pues parte del equipo del elenco de una obra que se va a estrenar en Estepa este próximo viernes 6 de marzo en la Casa de la Cultura Miguel de Cervantes. Siempre nos quedará Villanueva. Una historia pegada a la realidad que muchos andaluces, andaluzas, españoles y españolas están sufriendo en estos últimos años de crisis. Siempre nos quedará Villanueva. Ese es el título de esa obra de teatro que protagonizan Rodrigo Ponce de León y Elena Sevine, a los que tenemos aquí en los estudios de la cadena SER. Rodrigo, Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, muy alegres y contentos y emocionados. Sí, Os veo muy alegres, eso sí. Sí. Eso está bien, ¿no? Siempre nos quedará Villanueva. El título es cuando menos curioso. Imagino que tendrá una explicación, Rodrigo. Sí, la verdad es que sin desvelar mucho de la obra tiene su motivo y tiene su razón de ser. Obviamente una frase muy conocida por la película de Casablanca, etc., pero claro, en la obra tiene su sentido y tiene su cosa, y es porque la acción se sitúa en un pueblo ficticio al que llamamos Villanueva. Entonces todo lo que nos ocurre y todo lo que nos pasa, a pesar de que son cosas muy, muy complicadas de llevar, al final decidimos llevarlas con sentido del humor y se nos queda incluso un buen recuerdo al final. Y todo, ¿no? Claro. Pásate que siempre... Es que os lo preguntaba porque aquí en la zona, sobre todo en la parte de Málaga, hay varias localidades que son Villanuevas. Villanueva de la Concepción, Villanueva de Algáidas, en fin, que tiene su peso geográfico. De hecho, la idea de la obra surgió por un suceso que me ocurrió a mí en un pueblo que se llama Villanueva del Ariscal. Y entonces decidimos dejarle Villanueva porque no hay una sola provincia en España que no tenga un pueblo que se llame Villanueva. Entonces creo que ayudaba mucho al rollo de que lo que le ocurre a nuestro personaje puede ocurrirle en cualquier momento, en cualquier provincia y en cualquier situación puede ocurrir eso. Entonces nos gustó el nombre. Rodrigo, llevas más de una década en las tablas, en los escenarios, como monologuista, en aquella obra que seguramente muchos oyentes han visto, Dos hombres solos sin.com ni nada, en fin, que no paras, eso es bueno. Hombre, sí, la verdad que sí. Porque tal y como están las cosas, ¿no? Claro, en este mundillo o te mueves o te mueres. O te mueres. Artísticamente hablando. Efectivamente. Bueno, y de hambre también. Entonces, no, pero sí es cierto que he tenido mucha suerte, mucha suerte también buscada porque también hay que currárselo mucho y hay que diversificar, o sea, aparte de los monólogos, aparte de la obra de Dos hombres solos sin.com ni nada, que me pegué 12 años en la carretera con esa obra, y 20.000 cosas más, y escribir, y monologuear, y hacer de especialista de escena de riesgo, es buscarse un poco la... Sí. Esa parte no la conocía yo. No, es que no la suele conocer la gente. Una vez me paró... Especialista en acciones de riesgo. Sí, es divertidísimo. O sea, yo he tenido conversaciones con mi madre sublimes. Rodrigo, ¿qué ha hecho hoy? Me he tirado del puente de Triana. Es una cosa... Cuando yo hablo de mi trabajo, la gente dice... Qué bien, ¿no? Digo, sí, tengo unas cicatrices brutales. Hombre, desde luego no te aburres porque hagas siempre lo mismo, está claro. No, la verdad es que no. Ya cuando me dicen tienes que saltar desde un tercer piso, ya igual me acojono un poco, con perdón de la expresión, pero es muy divertido. Bueno, tu compañera de reparto es Elena, quien esto es una debutante leído, ¿no, Elena? Fíjate, ante este hombre que tiene tanta experiencia, ¿cómo ha funcionado la química? Sí, ¿Cómo funciona? La verdad es que estamos funcionando muy bien, trabajamos muy bien. Impone un poco tener de compañero a una persona que lleva tanto tiempo sobre las tablas. Bueno, y que te invita a ser un tío muy cachondo, ¿no? Sí. Por lo menos tiene pinta. Sí, pero la verdad es pero profesional también. Sí, trabajamos muy bien y nos compenetramos muy bien. Oye, ¿qué te atrajo de Solo nos quedará Villanueva? O siempre nos quedará Villanueva, mejor dicho. Pues realmente lo que me atrajo fue la idea inicial, ¿no? Porque después ya la desarrollamos entre los dos. Y cuando él me contó la idea que se le había ocurrido y demás, me pareció estupenda y me pareció una idea que se le podía sacar muchísimo partido. Y allí que me tiré a la piscina a la primera. Vamos. Claro, para ayudar a los oyentes, digamos que vuestros personajes, Samuel y Susana, sois dos absolutos desconocidos que por circunstancias os veis obligado a compartir una misma casa. Sí, una casa muy chiquitita, además, por otra parte.
La idea me vino porque en un momento de locura personal decidí comprarme una casa y en medio de la crisis te la compraste. Claro, cuando habían bajado los precios, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahora que tenías, voy a aprovechar yo, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que la idea era porque la oferta que me hicieron a primera vista era muy atractiva. Era un alquiler con derecho a compra, que el dinero que tú habías pagado los 2 primeros años de alquiler te lo quitaban del precio final, y dice, hombre, pues mira, llamaba la atención. Me meto, ¿no? Claro, hasta que cogí la lupa y miré la letra pequeña, y aquello fue un desastre. O sea, quiero decir, es que me va a salir más caro con esta oferta que si la hubiera construido yo. Y entonces, claro, le comenté la idea, tenía escrita una medio base y hablé con Elena, porque claro, para estructurar un guión, yo puedo escribir como algo que diría una chica de 23 años, pero obviamente no va a quedar igual de real que si lo escribe una chica de 23 años. Y entonces había coincidido con Elena en una pequeña obra de teatro, me gustó cómo trabajaba, me gustó las ideas que tenía, y entonces se lo ofrecí. Y en 2 semanas estuvimos una media de 8 o 10 horas diarias escribiendo, y en 2 semanas escribimos el guión, porque fue una compenetración brutal. O sea que aquí el proceso fue a la inversa, quiero decir, no partís de un guión y después buscáis actores, sino tenéis la idea, actores, y a desarrollar el guión, ¿no? Claro, porque yo es la forma en la que a mí más me gusta trabajar, porque yo te puedo dar un guión o puedo buscarme a alguien con un guión ya preestablecido, pero no, a mí una de las cosas que me gustaba de Elena cuando empecé a trabajar con ella es que ella le daba su propia personalidad y su propio rollo. Entonces, ya que se lo vas a dar, qué mejor que tenga la posibilidad de elegir qué palabras va a usar su personaje, y ha creado un personaje divertidísimo. O sea, Elena ha montado un personaje, el personaje de Susana es divertidísimo, de estar ensayando y que me daban ataques de risa con las cosas que se le iban ocurriendo, era brutal, porque también partimos de la base de una idea muy jodida, que es que básicamente nos timan, a nuestros personajes los timan, y no solo tenemos que compartir la misma casa, sino que ni siquiera podemos salir de la casa, ni siquiera a comprar o a trabajar. Entonces es una convivencia forzada y obligada, porque la idea es el que salga del piso pierde el derecho a la vivienda, pero tiene que seguir pagando la hipoteca. Pero además es una convivencia muy intensa, porque tienes que estar 24 horas con esa persona, sin mobiliario, sin nada. Sin comida, sin nada. Sin poder salir, y cada uno de su padre y su madre. Entonces la idea que nosotros buscábamos era, en base a esa idea, tenemos 2 opciones: o le haces la puñeta a una persona que está en la misma situación que tú y que no tiene la culpa de nada, o te alías contra un poder como una inmobiliaria de un banco que no vas a poder vencer, pero decides ser buena persona, por decirlo así, con la otra. Entonces te alías con humor y que sea lo que Dios quiera. Con lo cual, aunque el contexto es ese contexto terrible que todos conocemos, digamos, la idea es que la gente se lo pase bien, se divierta en esa comedia tipo agridulce, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, básicamente es eso. Porque nosotros porque claro, todo tiene su razón y su motivo. O sea, quiero decir, toda la situación está basada. Nosotros queríamos que la gente cuando escuchara la propuesta, porque es muy difícil de creer el tema de que se venda una casa a 2 personas distintas que no se conocen de nada. Y aún así hay gente que termina creyéndoselo. Es una idea que probablemente muchos en algunos bancos aceptarían de buen grado. Claro. Tal y como están las cosas. Claro, nosotros ya decimos, nosotros ha llegado porque la habéis patentado, porque a veces se le ocurre a alguien, oye... Pues deberíamos patentarla para asegurarnos que no la cojan los bancos para el rollo. Totalmente. Pero hay gente que al leer el guión y al ver la obra nos ha dicho, pero ¿cuándo se ha aprobado esa ley? Esto, ¿no? Que yo no me he enterado. Claro, es una ley extrema, pero un pasito nada más, lo cual hace que sea creíble. Claro. Bueno, y para dirigir todo esto habéis contado, yo leí aquí, me gustó mucho, de un director experimentado y templado, Gonzalo Arrola. Esto de experimentado y templado, supongo que será por ellos dos, ¿no? Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo de experimentado sí es lo verdad. Entiendo yo, sí es verdad, porque llevo en la profesión desde hace 15, 16 años, haciendo diferentes cosas.
a lo largo de todos estos años, desde actuar hasta dirigir, prácticamente de todo. Lo de templado es algo que a mí también me sorprendió cuando lo leí, pero bueno, luego ya dando de vueltas entiendo que lo de templado viene a que tengo la capacidad de mantener la serenidad independientemente de que mis dos actores tengan un mal día o un buen día. Para ellos un mal día es venir a pasárselo bien, y para ellos un buen día es venir a pasárselo bien. Es fantástico trabajar con ellos en ese sentido, porque siempre te lo pasas bien. El temple es necesario para hacer que, incluso cuando tienen ganas de cachondeo, sean capaces de, que muchas veces es lo más difícil, de ensayar la obra y de centrarse en los personajes. Entonces de ahí entiendo que ahí viene el temple, ¿no? De mi tranquilidad y mi serenidad ante cualquier circunstancia. Serenidad y seriedad, ¿no? Porque, sí. Porque, en fin, que habrá que aguantar el tipo cuando a veces tienes ganas de partirte de risa, ¿no? Por supuesto. En los ensayos yo intento no cortar muchas veces los ensayos, que ellos evolucionen la acción y evolucionen sus personajes, pero me cuesta aguantar el tipo y no puedo evitar reírme y cortar el ensayo como consecuencia de la risa, porque sí que hemos conseguido un espectáculo que creo que la gente se va a reír mucho. Aparte de sentirse identificados con la polémica social, con la problemática de los bancos, creo que el público que asista a la obra de verdad se va a reír. Se va a reír mucho durante 1 hora y pico, que se les va a pasar además volando. Y esto es consecuencia, pues, como te digo, de, por un lado, sus ganas, su compenetración. Antes les preguntabas por la química. Como director me gustaría decir que tiene una química fantástica, que pocas veces he visto dos personas que antes de empezar a trabajar tengan tanta química, y que cuando empiezan a trabajar esa química se siga manteniendo. Eso es algo precioso. Y ya me he perdido. Tu temple. Gracias. El temple, la seriedad, la serenidad, todo esto. Todo esto, efectivamente. Entonces, mi trabajo ha sido pues transmitir esa serenidad, ese temple, esa seriedad, para que la obra, aparte de cómica, pues el público disfrute de una bonita historia en todos los sentidos. Como director, lo más complicado, como digo, hacer que estos dos personajes dejen de reírse y se centren un poquito en lo que tienen que centrarse. Oye, ¿habéis confiado o han confiado en vosotros desde una compañía muy joven, a Las Negras Producciones? No sé si los conocíais previamente, si es vuestra primera experiencia juntos. Que la fundé yo, entonces hay confianza. Vale, yo ese dato lo desconocía, pues entonces si no hay confianza, malo, ¿eh? Por eso te Contigo digo, si no mismo. confío en mí mismo. No, lo que pasa es que, como antes decía, yo me pegué 12 años en teatro, sí, con 2 hombres solos, sin punto con ni nada, y por cuestiones de la vida, pues después de 12 años, cada uno decidió tomar un camino distinto. Entonces, claro, como yo en esa compañía era actor, prácticamente no tenía ni voz ni voto. Entiéndanme porque como lo digo, o sea, no decidía yo lo que se ponía en el escenario. Entonces había muchas cosas que se me quedaban en el tintero, y muchas cosas que yo quería experimentar que se me quedaban en el tintero. Entonces cuando yo dejé la obra, que fue a principios del año pasado, monté mi espectáculo de monólogos porque necesitaba redescubrirme, hacer lo que a mí me diese la gana, hacer lo que de esto. Y entonces ya cuando tuve la idea de Villanueva, decidir contar con amigos profesionales, por decirlo así. Entonces yo, Elena, realmente tampoco la conocía desde muchísimo tiempo, pero sí que coincidimos muy bien en nuestra forma de trabajar juntos. Gonzalo, sé la experiencia que tiene, y porque lo conozco desde hace 14, 15 años. De hecho, incluso hubo una temporada de 2, 3 años que estuvimos compartiendo pisos. Charo, 3/4 de lo mismo, sé lo profesional que puede ser, y lo que necesita una productora, que es ser pesada y ser profesional. Entonces decidí rodearme de amigos que me dijeran: no, Rodrigo, estás equivocado, no lo hacemos así, hay que hacerlo por este lado. Rodrigo, si me permite la introducción, Rodrigo ha contratado a personas que le dan órdenes, básicamente. Me encanta mi trabajo, he contratado a 3 jefes, es fantástico. Después me llaman jefe y digo: pero si me ordenáis todos vosotros. Aparte que es que no me gusta el término jefe, porque una de las cosas que yo quería hacer distintas de la obra en la que estaba antes es que todos tuviésemos la misma voz y el mismo voto. Porque yo me puedo equivocar, entonces quiero que me digan: no, Rodrigo, eso... Porque además es una cosa que le pasa a Elena y le pasa a Gonzalo en los ensayos, que a mí me da por improvisar mucho. Entonces necesito que Elena me diga: no, Rodrigo, no digas eso porque no. O que Gonzalo me diga: no, Rodrigo, no digas eso porque no.
básicamente. Si queréis despotricar de mí, es que estoy monopolizando la hombre, conversación. No, es verdad que bueno, Rodrigo y también Elena, los dos tienen una cosa muy buena para un director de teatro. Bueno, imagino que irá según opiniones. En mi opinión, según como yo veo lo que es una producción teatral y el proceso creativo de una obra de teatro, creo que es muy necesario que los actores aporten. Y para aportar tienen que improvisar. Es verdad que Rodrigo tiene una capacidad de improvisación como consecuencia de los monólogos tan grande que hay que pararle constantemente los pies. Pero eso enriquece luego un espectáculo, porque mi visión como director es muy diferente a la suya como actores. Entonces, si ellos aportan a base de improvisaciones, sobre todo gags y bromas, pues eso enriquece el espectáculo. Y si tenemos un espectáculo cómico es porque ellos tienen esa capacidad de improvisación, y bueno, yo también les doy la libertad para improvisar muchas veces. Claro. El personaje de Elena viene montado principalmente en improvisaciones. Por ejemplo, hoy día tiene un personaje muy divertido que la mayoría de las ideas de construcción del personaje son suyas, de improvisar en los ensayos y de hacer cosas maravillosas. Entonces mi trabajo como director ha sido también muy cómodo, porque ha sido pues unir piezas al final. Tengo el guión, tengo los actores, tengo su capacidad de improvisación, pues unir piezas y bueno, decidir yo, supongo, más que vosotros lo que guste y lo que no, ¿no? Claro. No sé, ya que opinarán ellos. La última voz, ¿no? Sí. El que toma la decisión final, ¿no? En definitiva. Sí, básicamente. Bueno, el viernes estáis en Estepa, estáis aquí. ¿Tenéis otras citas próximamente? Porque la idea, me imagino, será ahora rodar, ¿no? Evidentemente. Sí. ¿Cómo es el rodaje, Elena? Pues la idea es, pues ya evidentemente empezar a rodarla. Tenemos la fecha de aquí de Estepa, tenemos después Teatro Quintero en Sevilla. Yo creo que es el 20 de marzo, ¿no? 19, 20, 21 y 22. Ah, bien, 4 días. Después tenemos Jerez, Málaga, Marbella. O sea que vamos a ser los estepeños casi los primeros en verlos, o de los primeros en verlos, ¿me da la impresión? Sí, casi. Tuvimos una actuación el 20 de febrero en Villanueva del Ariscal, precisamente, que fue el pueblo que básicamente dio la idea, ¿no? El que me intentó timar con la casa, básicamente. Bueno, hay que decirlo. Pero, y la verdad es que tuvo muy buena acogida, se quedó gente fuera, hubo un par de momentos que incluso Elena y yo nos sorprendimos que sí. el público se puso en pie a aplaudir por unas partes del guión y que nos quedamos a cuadros. Quedamos a cuadros, sí. Sí. Estábamos evidentemente dentro del personaje, pero hubo un momento que nos miramos así de reojo, en plan, están aplaudiendo. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Sí, claro, lo que pasa es que también ten en cuenta que cuando tú estás en una comedia... nosotros nos hemos pegado, llevamos cerca de mes y medio ensayando 8 o 9 horas diarias. Entonces, cuando tú ensayas comedia, el problema que tiene... Lo normalizas. Claro. Lo que en un principio te hace gracia, después lo normalizas y te entra la preocupación de realmente... Voy a hacer reír a la gente con esto. Claro, la gente se reirá, esto tiene gracia. Y era constantemente pero esto tiene gracia, pero esto tiene gracia. Bueno, pues al final sí tiene gracia. Sí tiene gracia. Eso es lo importante. Y además aquí en Estepa vais a tener la suerte de ver el espectáculo, primero. Segundo, de ver el espectáculo después de que ya se haya mostrado en público. Por lo tanto, hemos tenido tiempo suficiente para reforzar las cosas positivas y pulir, limpiar, arreglar las cosas que no estaban bien del todo. Por lo tanto, no vais a ser los primeros en Estepa, no vais a ser los primeros en ver la obra, pero casi. Además la vais a ver con una serie de mejoras que van a darle más calidad. Entonces la gente que vaya de Estepa a ver el espectáculo, seguro. Pues bueno, además es una buena forma de terminar el viernes, de empezar el fin de semana y todo eso. Después de los fastos del 28 de febrero, un poquito más de tranquilidad de fin de semana. Pues Rodrigo Ponce de León, Elena Sevine, Gonzalo Arrola, pues muchísimas gracias, que nos hagáis reír, no solamente a los de Estepeños, sino todo lo que venga después por todas estas tierras de Andalucía. Y gracias por estar este ratito aquí con nosotros en la cadena SER, ¿de acuerdo? A vosotros, muchas gracias. Gracias.